Centro Histórico de Santiago. Historia del Centro Histórico de Santiago. Época preinca. De acuerdo a estudios geológicos, sabemos que en las épocas pasadas el Cusco fue el lecho de un lago llamado Morqui. En el distrito de Santiago se pueden ver evidencias en las capas de arcillas y contay, formada por fósiles de algas y caracoles lacustres. Se ve en la colina de Coripata que debió ser una especie de isla en el lago, y en las bases de los cerros Araguay y en Huancara, así como en toda la margen derecha del río de dicho nombre. El territorio geográfico del distrito estuvo ocupado por poblaciones tales como Marcavalle y Chanapata, que fueron agricultores sedentarios, domesticaron el maíz y animales como el cuy y la llama. Siguió luego el periodo de los estados regionales, el asentamiento humano de Cotacalli, que se desarrolló en el territorio del actual distrito. Se encontraban los barrios incaicos de Callahuacachi, zona de Coripata y Belén, y Chaquilchaca, Puente de Algas, el actual barrio de Santiago. En la base de los cerros Puquín estaban los arroyos Corimachahuay y Colquemachahuay. Los asentamientos humanos Jurín debieron ser los de Choco, Cachona, que se ubicaban hasta Huancaro, Pumacchupan, Araguay, Chaquilchaca y Cayahuacachi, es decir, lo que hoy es el distrito de Santiago. La existencia de una piedra totémica, una evidencia sagrada y única de lo que habría sido una huaca o adoratorio inca que se hallaba en el lugar de la actual iglesia parroquial. La piedra en mención se encuentra en la base de la famosa Cruz de Santiago. Los pobladores de los barrios surorientales del Cusco fueron los que contuvieron el feroz ataque chanca a la ciudad defendida por Pachacútec Inca Yupanqui. El ataque se realizó por dos frentes, el primero por Carmenca, Santana, y por Choco, Cachona, Santiago. En esa defensa heroica brilló por su valor y ferocidad una mujer guerrera de esas panacas, llamada Chañan Coricoca, quien hizo retroceder al enemigo, matando a un capitán chanca al que arrancó sus pulmones y los infló para aterrorizar a sus enemigos. Una vez que las panacas incas fueron reducidas, la mayoría de estas fueron a vivir al barrio inca de Cayocache. Sarmiento de Gamboa escribe, y aunque digo que estos agora viven en el Cusco, la verdad es que están en un barrio de la ciudad, que llaman los indios Cayocache, y nosotros le llamamos Belén, por la advocación a la iglesia de aquella parroquia que se dice Nuestra Señora de Belén. Un templo de elegante arquitectura que puede considerarse como la catedral del distrito es la iglesia de los Reyes o de Belén. Fue reconstruida por el párroco Martín de Irure en 1690, después del famoso sismo de 1650, que echó por tierra a la antigua edificación colonial. La parroquia Belén fue fundada por el corregidor Ondegardo, por mandato del virrey don García Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Cañete. Resolvieron establecer la cofradía y mayordomía de la adoración de los santos reyes. El terremoto de 1950 destruyó gran parte de este hermoso templo, especialmente las torres, y fue reconstruido y restaurado por la CRIF. Delimitación del Centro Histórico de Santiago. El Centro Histórico de Santiago está considerado dentro de la delimitación oficial del Centro Histórico del Cusco y su área de amortiguamiento, elaborado por la Oficina Técnica del Centro Histórico. Comprende principalmente las áreas circundantes de la Plaza de Belén, Santiago, Almudena, Cementerio de Almudena y el Puente de Almudena. El Hospital Antonio Lorena inicia su construcción en el año de 1934 para sustituir al antiguo Hospital de la Almudena, el cual había sido inaugurada el 1 de septiembre de 1698, a cargo de los betlemitas. Con el fin de la construcción, la Beneficencia del Cusco adquirió un terreno que se extendía desde la Plaza de Belén y llegaba hasta la vía que conduce a Huancaro. Ahí se construyó el pabellón de administración, que quedó en paredes y techos por falta de dinero. En enero de 1933, el presidente de la Beneficencia invitó a las autoridades más importantes de la ciudad para formalizar la adjudicación de la escritura pública del mencionado hospital. Posteriormente, por acuerdo de la Beneficencia, se le puso al hospital el nombre de Antonio Lorena, en homenaje a la memoria del responsable médico que prestó servicios por más de medio siglo en el Hospital de la Almudena. Sin embargo, el año 2012, con el presidente regional de entonces, Jorge Acurio Tito, se firma el convenio para el comienzo de la nueva construcción del hospital, que hasta el día de hoy no concluye. Cementerio de Almudena.
Este es el más antiguo de Cusco. Fue construido en 1850 por orden del beato Miguel Medina, ante las condiciones insalubres en las que se enterraban a los fallecidos. El frontis fue levantado con los restos del templo de San Agustín, destruido por Agustín Gamarra en los años de independencia. En el cementerio están enterrados personajes ilustres, como Clorinda Mato de Turner, Martín Chambi, célebre fotógrafo, junto a su esposa, el escritor Vidal Hunda y músico Roberto Ojeda, el exalcalde Daniel Estrada Pérez. Iglesia Nuestra Señora de la Almudena. En 1683 empezó a construirse el templo de Nuestra Señora de la Almudena, a cargo del obispo madrileño Manuel de Molinedo y Angulo, en honor a la Virgen de Almudena. En 1689 fue inaugurada la iglesia de Nuestra Señora de Almudena. El material utilizado en su edificación es la piedra llana y cal. Es de una sola nave. Cuenta con una torre adosada al extremo. En su interior destaca la imagen de la Natividad o Nuestra Señora de la Almudena, obra del famoso escultor indígena Juan Tomás Tuiru Tupac. En 1950, el terremoto dañó seriamente el templo, obligando a su refacción. En 1986, los sucesivos sismos produjeron agrietamientos en las bóvedas, que se agravaron por las filtraciones de agua de lluvia hacia el interior. En 2000, la Escuela Taller Cusco inició la restauración integral del templo. En mayo del 2002 concluyeron los trabajos. Plazoleta de la Almudena. Esta plazoleta ha sufrido considerables cambios, como la ampliación de la misma plaza, la desaparición de los arcos, la escultural de los ángeles y bancos que en ella habían. No se tiene registro de los cambios efectuados anteriormente. Los jardines con flores ornamentales que existían en la plazoleta de Almudena desaparecieron debido al poco cuidado por parte de la Municipalidad Distrital de Santiago. El tamaño de la maleza hace visualizar el descuido municipal que data desde hace buen tiempo, y en algunos de estos sectores los vendedores de flores del cementerio colocan estructuras metálicas de sus kioscos, y en otros hay basura dejada por los mismos comerciantes. Templo de Belén. Inicialmente el templo no fue conocido con ese nombre, sino que fue llamado Templo de los Reyes Magos. Hacia 1550 los españoles vieron por conveniente fundar en el lugar un monasterio y recogimiento de mestizas, donde los padres de las mestizas, no queriendo legitimar a sus hijas, vieron que era menester protegerlas de alguna forma. En 1551 el cabildo fundó el monasterio y recogimiento de las mestizas. En 1559 fue recibida la imagen de la Virgen de Belén, donde las autoridades eclesiásticas decidieron alojarla en el Templo de los Reyes, que desde entonces cambió de nombre por el Templo de Belén. En 1571 fue fundada la parroquia por el virrey Toledo, esto según el escritor Uriel García en su obra La ciudad de los Incas, donde se alza una artística cruz de piedra que conserva todavía los nombres de los devotos que mandaron a construirla. En el sismo de 1650 echó por tierra a la antigua edificación colonial de la iglesia de Belén, sufriendo su total deterioro. En 1673 ingresó en el Cusco el famoso obispo Molinedo y Angulo, quien entre otros templos mandó edificar la nueva iglesia de Belén. Covarrubias en su libro Cusco Colonial y su arte indica que la reconstrucción total de la iglesia se hizo sobre la traza y plano de la iglesia de San Pedro. En 1715 se culminó la reconstrucción de la iglesia. El mismo Tuiru Tupac fue el principal arquitecto de la misma. En el terremoto de 1950 nuevamente sufrió serios daños, pero fue reconstruida respetando sus características arquitectónicas, aunque notamos que la torre la han restituido disminuida en cuanto a su altura. Plazoleta Belén. En el transcurrir de los años, la Plazoleta Belén ha sufrido diferentes cambios. En el 2016, en medio de la plaza, se colocó el busto del héroe Andrés Avelino Cáceres. Luego la imagen fue reemplazada por una fuente de agua y posteriormente se colocó la gigantesca imagen de la Virgen de Belén sobre un pedestal. Por este motivo, el director de Patrimonio, Marco Márquez Pareja, explicó que la imagen religiosa colocada por la Municipalidad Distrital de Santiago contraviene a la Declaratoria de Intangibilidad para el Espacio Urbano Monumental de la ciudad de Cusco, vigente desde el 2000.
vigente desde 1972. Asimismo, rompía la monumentalidad del centro histórico del referido distrito. Manifestó también que la plaza no debe servir para la evocación a una religión. En el 2017, mediante documento, se ordenaba a la Municipalidad de Santiago retire la imagen de la Virgen que colocó en la plazoleta de Belén, pero esta orden no fue cumplida y solo se puso a la imagen en otra parte de la misma plazoleta. En esta plazoleta, la nobleza cusqueña celebraba y celebra grandes y lúcidas fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Belén. Puente Almudena. El puente Almudena data de la época inca. Era conocido con el nombre de Chaquilchaca. Por esta zona pasaba el antiguo camino real inca del Capajñán, hacia el Contisuyo, dividiendo a la capital inca en dos partes, el Hanan Cosco y el Urin Cosco. Se dice que el puente de Chaquilchaca fue usada por los españoles tal cual lo dejaron los incas hasta el siglo XVII, cuando fue rebautizado como Puente Almudena o también conocido como Puente de los Barbones. Ángel Carreño señala que el corregidor Polo de Ondegardo fue quien dispuso la reconstrucción del puente. Hacia el año 1643, el padre Gaspar de Villagra, cura de la parroquia de Santana, manda elaborar un plano de su parroquia y del Hospital de los Naturales, el plano más antiguo que se tiene del Cusco, en el cual está representado el puente de la Almudena. Existe otra imagen del periodo virreinal en el que se aprecia el puente de la Almudena, así como los paralelos puentes de Santiago y Belén, todos de apariencia similar. En la época de la República tuvo lugar el crecimiento urbano del otro lado del puente. El Hospital General y el Cementerio General, hoy llamado Cementerio General de la Almudena. Ello requirió que el puente reciba mantenimiento y reparación periódica. En 1933, durante la gestión del coronel Mendiguri, se realizó la reparación del puente mediante trabajos de reforzamiento de los muros portantes de piedra. Al año siguiente, en 1934, con motivo de la conmemoración de los 400 años de fundación española de la ciudad del Cusco, con apoyo de la empresa de ferrocarriles Peruvian Corporation, se reconstruyó el puente con un estilo neocolonial. Con la llegada de los vehículos motorizados en la primera mitad del siglo XX, surgió la necesidad de reforzar la estructura y ampliar la sección de la calzada del puente de la Almudena, para lo que se utilizaron nuevos materiales como el acero y el cemento. También se incorporaron barandas prefabricadas de concreto armado, que permanecían hasta antes de la última intervención. Entre los años 2003 y 2006 se realizó la restauración de este puente a raíz de una iniciativa del entonces alcalde del Cusco, Carlos Valencia Miranda, quien realizó acciones para mejorar el entorno urbano, siendo ejecutado por el proyecto Capajñán y la empresa de ferrocarriles Perú Rey. Tras realizar excavaciones arqueológicas en la cimentación del puente, se evidenció maciladas de piedras reutilizadas de época inca y preinca, quilca, hasta 2,50 metros de profundidad, para el encauce del río Chunchulmayo hacia el lado norte. En la actualidad se ven los impactos positivos de la intervención. Se tiene la seguridad urbana lograda y la solución vial que permitió disminuir la congestión y conexión hacia las nuevas áreas de crecimiento urbano.